Listo. Bueno, bueno muchachos, ¿cómo están? Este videito sí va a ser un poco más extenso de lo que acostumbramos, y esta semana va a haber otro porque, pues como saben, ya llegamos a la recta final. Como quien dice, ya estuvo la montaña, ya estuvo el llano. Esto es un repechito donde sí hay que hacer algún esfuerzo, pero digamos que ya estamos en la recta final. Entonces, vamos a hablar puntualmente de la actividad de esta semana, de la semana 13, ¿cierto? Es decir, la semana titulada El Centauro de los Géneros. Entonces, vamos a hablar un poco de ese Centauro de los Géneros, que es el ensayo, ¿no es cierto? El ensayo como género literario. Me imagino que ustedes saben quiénes son los centauros. Los centauros son esos seres mitológicos, mitad caballo, mitad seres humanos. Eran grandes arqueros de la estirpe de Ixión, que fue un tipo, pues uno de los, el abuelo de los centauros. Entonces les llamaban los Ixiónidas a ellos, y tenían esa facultad. Entonces representan una mezcla, ¿no? Representan lo telúrico, lo violento, lo animal, que es la mitad del cuerpo, y la otra mitad representa la razón, ¿no es cierto? Lo humano, ¿no? Y también lo trascendente, como en el arco y la flecha que tiene, ¿no es cierto? Lo trascendente porque aspiran al firmamento, aspiran a ese estado como superior, ¿no es cierto? Entonces los centauros tienen eso. Y uno de los mayores ensayistas que ha dado América Latina, que fue don Alfonso Reyes Ochoa, mexicano, él fue el que lo definió así. Dijo, el ensayo es el centauro de los géneros. ¿Por qué? Porque el ensayo, muchachos, fundamentalmente es miti-miti. Por eso el PowerPoint que leen esta semana dice el ensayo entre la aventura y el orden, ¿no es cierto? Hay un orden racional de lo humano, pero está también la aventura, ¿no es cierto? Del instinto, del arte, de mirar a ver qué va a pasar, qué nos pasa, ¿no es cierto? Pero también hay un cálculo. Entonces, entre la aventura y el orden, y siempre vamos a encontrar definiciones de ese tipo. A veces investigar sobre ensayos malucos por eso, porque uno no encuentra como una definición puntual. No, el ensayo entre tal cosa y tal otra. El ensayo así, pero asá. Entonces, unas cosas a veces como por ejemplo, Ortega se llegó a decir que era el experimento sin la prueba. Eso, y esas definiciones hasta suenan poéticas, pero uno casi no entiende un carajo de qué es eso. No, digamos que, bueno, definamos ensayo. De entrada definamos ensayo. El ensayo es un texto verista, es decir, donde vos decís cosas de verdad y no puede uno poner a hacer ficción. Esto no es un cuento, esto no es una novela, no, es un texto verista de carácter argumentativo. Vos ahí vas a dar tus argumentos sobre algo, tu interpretación personal sobre algo basada en argumentos y en citas de autoridad. ¿Listo? Entonces, un texto verista de carácter argumentativo, breve. Un ensayo oscila, muchachos, un ensayo decente entre 5 y 9 páginas. No, a ustedes les vamos a pedir entre 3 y 5, porque es que ustedes no son Montaigne, ustedes están comenzando, ustedes, ¿no es cierto? Pero un ensayo decente entre 5 y 9 páginas. Digamos que un ensayo más largo, una especie pues de paper, a veces los artículos académicos llegan hasta 15 y exagerándose mucho, 20 páginas. Yo creería que un texto de más de 20 páginas, eso ya no es un ensayo mijo, eso ya es un tratado, o un estudio, o una tesina, o un análisis, ¿listo? O la tesis, pero ya no es un ensayo. Yo no sé en las universidades, porque a veces compañeros que publican el libro, mire mi ensayo, y el ensayo tiene 300 páginas, hermano, eso ya es un tratado, eso es otra cosa, pero no es un ensayo. Y vamos a ver por qué, y lo vamos a ver en la historia. El ensayo es breve, es un género breve, ¿no es cierto? Entonces, verista, un texto verista, se dice la verdad, argumentativo, breve, que oscila entre 5 y 9 páginas, donde el autor da su visión personal de un problema basado en citas de autoridad, basado en autores, gente que tiene autoridad, duros, que saben de ese tema, para llegar, para llegar a una conclusión que casi siempre es provisional.
Ojo que esto es importante, los ensayos no son conclusivos, las tesis sí, las monografías sí, los tratados filosóficos sí, los ensayos son concluyentes. ¿Qué es eso? Llegamos a una conclusión por este momento. Puede que mañana haya otro estudioso, llegue otro con otro ensayo y lleguemos a otra conclusión diferente. Entonces el ensayo concluye y es concluyente. Para finalizar, solo nos resta decir, finalmente, pero el ensayo no, el ensayo es conclusivo, perdón, pero no es concluyente. No es, vea, esto es y nada más. Después de esto, pecue camino, no me sigue nada, porque yo me las sé todas. No, 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 no. El ensayo no hace eso. Precisamente la palabra lo indica. Usted está ensayando, está mirando desde su perspectiva una vía, pero no es la vía, ¿no? Vos vas a dar una interpretación del cuento que seleccionaste, pero no es la interpretación. No es que lo que vos ya decís del ahogado más hermoso del mundo, que fue el que escogiste, por decir un ejemplo, ya eso es y ya no hay nada más, es inamovible. Mejor dicho, siquiera llegaste vos y nos salvaste pues en crítica literaria, porque es que si vos no nos hubieras dicho eso, hubiéramos muerto pues en la inmunda, en la ignorancia más horrible. No, no, no. El ensayo es concluyente, conclusivo, concluye, da un cierre, en su texto debe haber un cierre. No, pero el ensayista sabe que es un cierre provisional, porque van a venir otras interpretaciones, van a venir otros ensayistas y van a aportar y van a hacer que el diálogo continúe, ¿no es cierto? Un poco lo de tesis, antítesis y síntesis de Hegel. Mientras que los otros, los tratados, sí. Entonces ya vamos viendo que el ensayo como texto y como género se contrapone a otras formas de escritura académicas como las tesis, las monografías y los tratados. No es lo mismo, no es lo mismo. Listo. Entonces, ¿cómo nace el ensayo? Primero van a encontrar ahí en ese PowerPoint una frase de Jaime Alberto Vélez, uno de los primeros investigadores sobre ensayo en el país, muerto en el 2014, si mal no estoy, muerto hace relativamente poco. Este texto que aquí resumimos es un capítulo, un texto del que aparece en el 2000 en editorial Taurus. Y él dice que me parece que esta nos da la visión de lo que les decía, como una balanza entonces, dice él, se mueve el ensayo entre el peso de las ideas propias y el de las ajenas, entre la ciencia y la simple opinión. Si pillan entonces eso de entre una cosa y la otra, claro, en el ensayo vos debes hacer, digamos que, no sé, dribbling, el amague, el quiebre cintura, como le guste. Bueno, esto es literatura, debe tener como la cadencia eh, para, para oscilar con gracia, con elegancia. Esto es importante, no es escribir así por escribir, entre las ideas tuyas y las ajenas, entre las citas, entre lo que vas a poner del cuento que escogiste y de los autores que leíste que hablan sobre ese cuento. Porque vos debes escoger, te digo de una vez, escoges un cuento esta semana para el foro que hay, para el buzón, perdón, que hay para este fin de semana. Vos debes tener claro, uno, ya el cuento que escogiste, y dos, mínimo, muchachos, vea, les recomiendo pues mínimo tenga otros dos autores que hablen sobre ese cuento o que hablen sobre el tema que usted escogió para abordar desde ese cuento. Listo, mínimo otros dos, si puedes tener tres, cuatro mejor, porque enriquece esa intertextualidad, ese diálogo entre textos, esa intertextualidad enriquece tu escritura y enriquece tu ensayo. Listo, pero mínimo dos, mínimo son el cuento y otros dos artículos, pueden ser que vos busques en las bases de datos de la biblioteca o en Google, bueno, en fin, otros dos artículos sobre ese cuento, de escritores sobre ese cuento, para citar también de ahí. ¿Por qué? Porque usted no es el duro sobre ese cuento, usted apenas lo está estudiando un semestre, lo ha estudiado. Y claro, como lo ha estudiado, nos va a hablar, usted tiene cierta experticia, pero la autoridad para ser un autor la tienen estos que han hecho tesis, que toda la vida investigando, no sé, García Márquez o esto, listo. Pero entonces es la balanza, y debe haber ese equilibrio entre tus ideas y tu visión y las ideas ajenas. ¿Por qué? Porque si se desbalancea, si no hay equilibrio, si por ejemplo solo hay opinión tuya, ya no hay argumento.
¿no? Y no nos interesan las opiniones, nos interesan los argumentos. Cuando solo hay una opinión mía, porque a mí me parece, la opinión sola, ahí no hay argumento. O cuando solamente hay ideas ajenas, citas, ¿no? Y estudios, eso es un estado del arte. Usted dijo, vea, esto es lo que hay, pero no sabemos usted qué piensa. Entonces, debe haber un equilibrio, un balance entre estas dos, entre las ideas tuyas y las ideas ajenas, ¿no? Ni mucho de lo uno, ni mucho de lo otro. Muchachos, el ensayo aparece en el siglo XVI, ¿no? En el siglo XVI aparece el ensayo, a comienzos del Renacimiento, y el primero, el que inventa el ensayo, de hecho, es un francés que se llama Michel de Montaigne. Y Montaigne, que era abogado de formación, entre otras cosas, y era noble, tenía un gran terreno en Bordeaux, ¿no? Y fue alcalde de Bordeaux como 6 meses. Montaigne se inventa el ensayo. Es un tipo noble, es un tipo de plata, y es un tipo que ha estudiado derecho, es un tipo muy, muy culto. El papá es una cosa curiosa porque decide que al chiquito, que a Miguel pequeñito, al chiquito Michel, no lo va a enviar a las escuelas ni nada de eso. Va a pagar los mejores profesores de Europa porque tenía plata. Entonces, a que vengan al Château de Montaigne, al castillo de los Montaigne, de los señores de la montaña, eso traduciría, el Château de Montaigne, a que le enseñen a su hijo. Entonces su hijo aprende primero latín y le prohíbe a la mamá de él, a la esposa y a todo mundo en el castillo que le hable a Miguelito en francés. El que quiera hablar con el niño hasta los 7 años, le hablaba en latín. Así que Montaigne tiene como lengua materna el latín y lo dice en sus ensayos. Yo pienso en latín y traduzco al francés, ¿no? Porque es lo primero que le enseñan. Y lee los grandes clásicos, y lee los griegos y los latinos en la lengua original, y aprende ese él allá encerradito solo. Entonces tiene una educación muy curiosa porque tiene una educación mucho mejor que la normal de la época, y una educación que lo hace ser lo que fue, ¿no? Crece entre libros y crece aislado a propósito de esta pandemia. No, aislado, él crece allá, no tuvo compañeritos, no tuvo pues con quien compartir esto. Trabaja en la corte francesa, ¿no? Mucho rato, pero le tocan las protestantes entre los católicos y los hugonotes. Le toca la noche de San Bartolomé, donde los católicos asesinan un poco de protestantes, pero también como los ejércitos protestantes han asesinado una cantidad de católicos. Es decir, hay una desconfianza en Francia muy tenaz entre todos. Y la nobleza sigue siendo frívola, muy superficial. Entonces Michel de Montaigne dice, no, no, esto no me interesa, renuncia a la corte francesa, se devuelve a Bordeaux, los habitantes lo nombran alcalde, pero a él no le gusta ese puestico público, no, déjenme, yo me encierro, yo me encierro con mis libros, y al lado del castillo hay una torre. Él manda a restaurar esa torre y pone su biblioteca, que es una biblioteca enorme para la época, e incluso manda a instalar una cama allá. Él prácticamente vive en su torre, aislado, entre sus libros, los que él quiere, los que él ama, entre sus lecturas, entre sus apuntes, casi que no vuelve, ahí le llevan la comida, casi que no vuelve al castillo, y lo dice también, le choca, pues, siquiera ya me liberé de mi hija y de mi esposa y de mi mamá, que esas señoras me tenían hasta aquí, no les va muy bien con él. Y tiene un amigo. Resulta que se lee a un joven abogado que a la sazón tenía unos 19, 20 años, que era Charsetien de la Guatí, no Carlos Esteban de la Guatí, Charsetien de la Guatí, que tiene un texto que les recomiendo, sobre todo para los que están estudiando Derecho, Psicología, no, para todos, es un texto maravilloso que publicó ese joven abogado, que llamaba Sobre la servidumbre voluntaria o contra uno. Entonces él explicaba ahí cómo los seres humanos, que esto es algo que Dostoyevsky, mucha gente ya nos ha enseñado, que el problema de los seres humanos no es, no es que seamos esclavos, sino que amamos las cadenas. Nos gustan los cepos,
Nos gusta lo que nos aprisiona, la libertad nos da miedo. Voltaire, otro gran ensayista, va a decir que estamos condenados a la libertad, porque la libertad a veces funciona como condena. No podemos no elegir. Y nos gusta es que otros decidan por nosotros, porque esa elección propia y asumir las consecuencias de esa elección nos da miedo, nos asusta, no nos gusta. Entonces él habla de esa servidumbre voluntaria, el que es siervo, el que es esclavo por voluntad, por falta, pues, de una voluntad y de una inteligencia que pueda servirse de ella misma, como después nos va a decir Kant. Pero bueno, acá me vuelvo a salir del gallinero, porque eso, y aunque es más largo, pero ya van 16 minutos y la idea no es aburrirlos. Entonces, claro, ese muchacho lo manda a traer, lo vuelve alcalde de Bordeaux, y con él habla los jueves. Con él habla los jueves de libros y de filósofos y de cosas. Hombre, y están de malas Montaigne que se muere el amigo, el parcerito que murió. Etienne de la Guatí le dio una peste como esta de ahora y lo mató. Entonces se quedó solo. Y él dice, bueno, ¿yo ahorita qué hago? Pues se le ocurre escribir lo que él cree que hubiera conversado con su amigo. Y a eso le llama les essais, los ensayos. Entonces, pilas que aparece una primera característica del ensayo. El ensayo es dialogal, tiene ese gesto de conversación. Vos lees los grandes ensayistas nuestros, como ahora William Ospina, como Eduardo Escobar, y tienen ese aire. William Ospina tiene un aire de andar tomando cafecito, ¿no? Con un amigo y uno conversa, ¿no? Eduardo Escobar, que me gusta más a mí, pues ya es una cosa mía, tiene el aire de lo juguetón del bar, ¿no? Ya ahí no hay café, ya ahí hay de por medio algún whisky, un aguardiente y un disco atrás y la risa y a veces la lucidez del tipo tomándose su cerveza o su aguardiente, pero otras veces la tontería y tiene ese aire tabernario, digámoslo así, ese aire de taberna, tiene Eduardo Escobar. William tiene más un aire de café, es un poco más serio, los temas son también más serios. Pero todos los ensayos tienen ese ambiente de diálogo, de estar conversando dos amigos, porque Montaigne lo quiso así y le puso los ensayos porque yo estoy ensayando, ¿no? Él se lo inventa, él es el primero que lo piensa. En el ensayo 50 de Demócrito y Heráclito dice cómo es el género, ¿no? Lo mismo al principio, en la dedicatoria al lector, ¿no? Hay varios fragmentos, pero sobre todo el ensayo 50, además de que lo inventa el primero que piensa sobre el género. Casi que el ensayo es un género que nació adulto, solemos decir, porque ya él piensa cómo se hace. Listo. Los ensayos, él los publica en 1589, la primera parte. La segunda parte ya en 1600, ¿no es cierto? Esos escritos se caracterizaban por un estilo propio, ¿no? Una manera de dialogar propia y una indagación personal. ¿Cómo así que una indagación personal? Sí. Al ensayista es muy duro cuando se le impone un tema. Por eso nosotros en este curso dejamos, escoja su cuento, porque no podemos tampoco cualquier cuento, porque es que no nos lo hemos leído todos, uno no se lo ha leído todos. Entonces, escoja cualquiera de estos 10, de estos 11 que tuvimos, porque es una indagación personal, el cuento que más le llamó la atención, el cuento que más lo tocó, pues una cosa que tiene que ver con vos y con nadie más. Entonces, por eso es una indagación personal. Uno hace ensayos sobre esas cosas que lo obsesionan a uno, ¿no es cierto? Sobre esas cosas que lo obsesionan a uno, sobre cosas que le suceden, chistosas o no, que te ponen a pensar, sobre libros, sobre personas, bueno, sobre lo que sea, ¿no? Hay por ejemplo, ensayos maravillosos sobre cocina. Yo para allá arriba tengo unos de Sor Juana y tal, porque aquí nos gusta mucho la cocina en esta casa. Y entonces, pero hay ensayos muy buenos sobre cocina, hay médicos que son grandes ensayistas, ¿no es cierto? Entonces, es una indagación personal. Ojo, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te llama la atención a ti? Y sobre eso se escribe. Profesor, se puede escribir sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa se puede hacer un ensayo. No, porque es esa indagación. Ahora, Montaigne era un mamador de gallo, a él le gustaba burlarse de la gente, entonces la ironía y el humor en Montaigne son muy importantes. En el ensayo de Montaigne, que es la primera línea que aparece, que es el que llamamos como ensayo literario, el humor y la ironía van a ser muy importantes. Montaigne cita de memoria,
Entonces él no pone entre comillas ni estas cosas que ahorita nosotros sí tenemos que hacer porque nosotros en la universidad funcionamos con APA, no, él citaba de memoria. Y en las vigas de su biblioteca había frases en latín y en griego de los grandes pensadores que lo influenciaron a él, ¿no? Sobre todo los estoicos y los escépticos, ¿no? Montaigne fue un tipo que estuvo entre esas dos maneras de ver el mundo. Escepticismo, dudar de todo, mire, pensemos bien, miremos a ver si es así, y el estoicismo de vivir una vida retirada, frugal, con pocas cosas y solo con las pasiones superiores, las del espíritu. A veces yo siento que Montaigne es más epicureísta y es cuando más me gusta, porque en el estoicismo poquito, ¿no? Me gusta mucho más Epicuro, ¿no es cierto? Sí, estamos hechos para el placer, pero el placer hasta que no nos dé displacer. Es decir, qué buena, no sé, una lasaña así grandota, pero si eso te produce una gastroenteritis, ya no. Comas el pedacito que usted sabe se puede comer, ¿no? Qué bueno tomarnos unos whiskies, pero se quiso tomar todo el estanquillo del otro día, casi se muere, y ese guayao no lo levantaban, ahí ya la embarró, ahí ya la embarró. Ese Epicuro y ese es el que me gusta a mí, ¿no? Los placeres son buenos, estamos hechos para el placer y la felicidad en esta vida, pero con la medida suficiente, pero la medida de cada uno, porque cada uno tiene una medida diferente. Hay gente que, por ejemplo, a mí yo soy de ascendencia paisa, entonces los frijoles me encantan. Y hay gente que puede comerse una bandeja paisa, yo ya no. No, me muero, yo no, mejor dicho, no soy capaz de moverme, no me para nadie de esa mesa. Entonces, no, yo no puedo hacer eso, yo sé que yo no puedo hacer eso, entonces mi medida no es esa. Otro que envidia, lo puede hacer y se zampa toda la bandeja paisa y bien por él o ella, ¿no es cierto? Y los envidia. Después va a aparecer un inglés, que es el señor Francis Bacon, ¿no? Francisco Tocino, rarísimo ese apellido, fue Francis Bacon, que fue Lord Canciller de Inglaterra, ¿no? Y fue matemático y filósofo. Como era matemático, como era filósofo y como era inglés, era un tipo muy serio, ¿no? Muy flemático, se dice. Los ingleses son flemáticos. Ellos casi ni hacen expresiones con el rostro, ni mueven las manos como nosotros los latinos. No. Ellos son seriosísimos, más serios que un tramposo. Entonces, claro, Francis Bacon se leyó a Montaigne y dijo, qué interesante lo que hizo este señor. Mira qué interesante lo que hizo este señor. Pero eso de andar burlándose y esa mamadera gallo, y eso de citar sin comillas, y eso de sin decir quién es el autor, no. Eso es una falta de respeto y de seriedad. Hay que ser muy serios, muy rigurosos. Entonces con Bacon aparece el otro ensayo que es el ensayo académico, ¿no? Que el ensayo que en las universidades practicamos y es el ensayo que en las universidades solicitamos, ¿no? Se cita con comillas, al final se pone de quién es, o antes se dice, como dice fulano de tal en el libro tal, porque no es tuyo, uno dice quién es, y se pone entre comillas para no robárselo, para no cometer plagio, ¿no? Y él dice que ser más serio, Montaigne dice yo, Bacon dice nosotros. Entonces el ensayo casi siempre se escribe en las academias, en la universidad, desde la primera persona del plural. No, uno comienza a escribir, nos parece, pensamos que el cuento tal es raro, pero se usa y se llama plural majestático. Lo utiliza el Papa y lo utilizamos nosotros en la universidad. ¿Por qué? Quiere decir que a vos y a toda la otra cantidad de gente que en la universidad investiga ese tema, escribe sobre eso. Tampoco es porque sí, ¿no es cierto? Ese nos habla de una tradición investigativa sobre ese particular, sobre ese cuento que vos vas a escoger y el que vas a hablar. Hay mucha gente que ha escrito, vos no sos el primero. Entonces decimos nos, refiriéndose a mí y a todos los otros que yo también he investigado, ¿verdad? Porque voy a citar a fulano, y voy a citar a fulano, y voy a citar a Perenceja, ¿no? Es esa tradición, ese es el nos que utiliza el ensayo académico, o el impersonal, ¿no? El pronombre se, ¿no? Se tratará en el presente trabajo, trataremos en el presente trabajo. Una de las dos se puede usar, ¿no es cierto? Pero aunque con Bacon se vuelve la cosa más seria, no pierde su estilo y su indagación personal.
La clave sobre todo es eso, indagación personal, es la visión del ensayista. Puede ser un tema del que todo el mundo ha hablado, pero ese ensayista lo hace novedoso, nunca lo habíamos visto desde ahí. Y se ve, qué curioso eso, ¿no es cierto? Ya les dije que había contado con una fuerte dosis de humor, y desde el principio fue como el modelo para las diferentes investigaciones en humanidades, ¿no es cierto? En humanidades, esto del ensayo. Ahora, por eso mismo va a ser en estas disciplinas donde el ensayo tiene como el baluarte más grande, es decir, donde más se practica, donde más se ejerce, en las disciplinas sociales y humanas. No quiere decir que las ciencias básicas, las ciencias duras, que llamaban antes las básicas, las matemáticas, no, la biología, la genética, no hagan ensayo, no, por el contrario, los hay y los hay muy buenos. También ellos lo usan, pero digamos que es en las humanidades y en las ciencias sociales donde más se usa el género como medio para investigar, para el diálogo intelectual, es como el medio más importante. Ahora, el ensayo vindica la subjetividad, por eso que les digo del estilo propio y la indagación personal. ¿Qué es lo subjetivo? ¿Cómo lo ves tú? Vos, ¿cómo la ve usted que tiene gafas, como decimos acá en el cafetero? Hermano, ¿cómo la ve usted que tiene gafas, mijo? ¿Cierto? ¿Cómo la estás viendo vos? ¿Desde dónde lo estás viendo vos? Listo, eso es la subjetividad. Antes de Montaigne eso era rarísimo. Es más, antes de Montaigne, vaya aquí pues algo de historia medieval, hubo una gran batalla en el medioevo que se llamó la crisis de los agelastos. Agelastos, yo creo que los de psicología conocen la palabra. Agelasto es quien no ríe y es una enfermedad, tiene un problema en estos músculos y no se puede reír. Hay gente con agelastia, no se ríen, no se ríen. Y en el medioevo nos vendieron que la gente rigurosa, que la gente seria, ojo, sobre todo esa palabrita que en este país es tan curiosa, acá hay que ser serios, ¿no? Y todos somos serios, seriesísimos. Y yo les digo un secreto, le tengo miedo, pavor a la gente que se cree muy seria o que porque casi siempre están aparentando esa seriedad. No hay nada tan poco serio como un país como el nuestro o una persona que aparente seriedad. Yo soy muy serio, sí, mentira, ese es el más desordenado de todos. Nuestro país es desordenado, pero nos gusta aparentar seriedad. Entonces el formatico, la fila, el otro trámite, no sé qué, porque si hacemos todo eso, que nosotros somos muy serios, claro. Por ejemplo, ¿de dónde acá que la cédula tiene que ir al 150? ¿Eso en dónde está, hermano? ¿Eso quién se lo inventó? Eso, ¿por qué al 150? Sobre todo ahora que todo es digital, vos puedes ampliar. ¿Por qué al 150? Ah, no, pero tiene que ir al 150. Y nosotros somos muy serios y así y no se la reciben a uno. Le reciben a uno y no al 150. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Somos muy serios. Te tienen que revisar la factura al salir de un supermercado. Por Dios, pues yo acá soy ladrón. Tengo cara de ladrón. ¿Por qué me estás revisando mi factura? Acabo de pagar. No, es que pues, somos muy serios. Y hay que rectificar acá, señor. Ese tipo de cosas que tenemos nosotros, que en ninguna otra parte hay, ese tipo de cosas las hacemos con los colombianos. Y en Colombia, en ninguna parte te revisan la factura al salir, porque un principio de buena fe, no creen que uno es ladrón. Te lo compró y si tiene su factura es porque lo compró. Y si esa es su cédula, esa es su cédula, ¿cómo así? Si usted cree que no es mi cédula, pues le toca comprobar a usted que no es la mía. O si cree que yo soy ladrón, compruebe que yo me lo robé. Pero no, acá no. Entonces esa cosa de la seriedad fue de los medievales, los agelastos, no se podían reír. El hombre culto, el hombre de ciencia, el erudito, el riguroso, no reía, no reía. Incluso hubo una batalla muy tenaz entre benedictinos y franciscanos en una novela muy popular, que no es muy buena, no es una gran novela, pero entretiene porque es un thriller policíaco que llama El nombre de la rosa. Véanse la película también es muy buena, con Sean Connery, que murió esta semana. El nombre de la rosa, de Humberto Eco, aparece esa pelea de fondo. Es una historia sobre asesinato en un monasterio, pero de fondo está la pelea también sobre si reírse o no es pecado, sobre si reírse o no lo hace la gente seria. Entonces había los agelastos, y los agelastos, gente muy seria, hacía tratados.
hacía estudios, ¿no es cierto? O cuando quería hacer algo light, hacía discursos. Recuerden que hasta Descartes dijo discurso sobre el método. Discurso quería decir no algo pequeñito, pero en realidad, pero muy serio, pero muy serio. La seriedad es la virtud burguesa por antonomasia, por excelencia, ser serio. Entonces, claro, Montaigne no hace eso, porque ni es académico, ni es cura, ni le interesa. No, él está escribiendo en principio como para él. Entonces él se ríe, él se burla, ironiza, deja las cosas así como en punta y dice, no, hasta aquí llego porque a mí no me da para más. Y dice, ya, incluso al principio advierte al lector y le dice, lector, no sé, ¿cómo es que le dice? Je suis moi-même le matière de mon livre. Yo mismo soy la materia de mi libro. Yo aquí hablo es de mí, como yo veo las cosas. Y le dice después, si no le interesa, cierra este libro, hermano. ¿Para qué va a seguir? Si le interesa como yo veo las cosas, pues hagámosle, vamos de la mano, a ver hasta dónde llegamos. Pero un tipo así. Entonces, claro, en principio fue muy, los curas y los académicos y la universidad de la época lo vio como un bicho raro, Montaigne, este tipo, donde salió este tipo tan raro, tan falto de seriedad, ¿no? Y vindicaba esa subjetividad, es que es mi manera de ver, cuando lo que había que tener era objetividad. Recuerden que el que inventa el método científico, Francis Bacon, el otro gran ensayista, es un método que es objetivo, es decir, la verdad tal y como es. Y ellos pensaban, eso era muy curioso, pero lo pensaban todos los positivistas hasta el siglo XIX, lo pensaron, que uno podía, cuando uno estudiaba, cuando uno indagaba un tema, uno podía separar el sujeto que investiga, no sé, del objeto investigado, por hablar de este libro, ¿no? Que tengo acá, Hamlet, ¿no? Entonces, una cosa era el objeto allá, alejado, el objeto y yo sujeto, que lo conozco, pero yo no tengo nada que ver con esto, ni me meto acá. Hoy sabemos que es imposible, que la objetividad es imposible, que nadie se separa de la realidad de esa manera, ¿no? Gran filósofo norteamericano del siglo pasado, Richard Rorty, lo dijo, y lo dijo una palabra, de una frase muy sencilla, que a mí me encanta cómo con esa definición tumba la pretensión de objetividad del positivismo. Él dice, vea, mijo, claro que yo le voy a dar pues la versión paisa. Richard Rorty dice, vea, mijo, la objetividad no existe por una razón muy sencilla. Nadie es capaz de pararse en una ventana a veces pasar. ¿O sí? Nadie, papito, se para en una ventana a veces pasar. Lo que uno ve, cómo lo ve con lo que uno es. Anais Nin, una gran escritora también norteamericana, de poesía y literatura erótica, a veces incluso ya tirando a pornográfica. Anais Nin dice, el mundo no es como el mundo es como uno es. Usted se pone las gafas de usted, de su personalidad, y así es el mundo. Y usted tiene una visión del mundo y cree que es así, que así funciona. Entonces, claro, eso es lo que dice Montaigne. ¿Cómo nos van a pedir objetividad? No. A una vindicación de la subjetividad, no para imponérsela a los otros. Ojo, Montaigne no hace eso, que es lo que a veces hace la gente por ahí equivocada. Yo pienso así y le toca porque lo que yo digo es verdad y punto. Y si no está de acuerdo conmigo, de malas, porque está equivocado. No, no, no. Por eso incluso les digo, Montaigne advierte en sus ensayos y dice, yo soy la materia de mi libro. Si a vos no te interesa, tranquilo, no ha pasado nada. Es que usted no tiene que pensar como yo. Aquí no ha habido lío, hermano. Cada uno se va por su lado y todo el mundo contento. Ahora, si le interesa dialogar, si le interesa compartir, pues venga, nos vamos de la mano y miramos a ver hasta dónde llegamos. Entonces, eso es clave, esa visión personal que usted le da, ¿no es cierto? Después el ensayo con Voltaire se va a volver un arma política, se va a volver un arma política y él va a atacar mucho a uno de los Luises, creo que era de Aguasolel, el rey Sol Luis XIV, y lo van a echar pues de la corte y él se va a tener que exiliar en Suiza, una parte y tal, porque era muy irónico, era muy sardónico y claro, eso le causó problemas y escribía en la prensa sus ensayos y eso era público, pero lo va a volver un arma, algo que con Montaigne no era, que con Bacon tampoco, con Voltaire, que se llamaba Henri Marie Oret,
pero firmaba como Voltaire, como Voltaire. Sí se va a volver el ensayo un arma política, y más adelante, sobre todo con los ingleses, el ensayo va a entrar en la prensa, ¿no? Con señores como Chesterton, con señores como Cyril Connolly, con señores como George Bernard Shaw, como Saul Bellow. El ensayo va a tener ese aire de nota ligera que se lee corta y sí que va a ser breve, 2 paginitas y media, pero el ensayista con una capacidad de síntesis y una mirada tan particular que eso es lo que lo seduce a uno de un ensayo. Un ensayo puede tratar un tema que vos conocés y reconoces, pero que esa visión de ese ensayista o de esa ensayista es tan particular, tan llamativa, que es lo que lo conmueve y lo seduce a uno. No tanto el tema todo el mundo puede haber hablado de ese tema, ¿no? Entonces el ensayo, ojo, que con esto vamos a ir ya como redondeando, porque esto ya se volvió una clase. Bueno, de hecho era una clase, pero el ensayo no es un saber qué se dice, no es que usted sabe cosas y las va a decir, no, paso está el tratado, paso está la tesis, no es un saber qué se dice, sino que es un saber decir. También, ahí es cuando vuelve literatura. No es solamente un saber qué se dice, usted puede saber cosas, pero no las sabe decir. Mientras que el ensayista sabe cosas y las sabe decir, ¿no? Conmueve, seduce con esa forma en que lo dice. Esa es como lo tenaz del género, ¿no es cierto? Que puede analizar una cosa tan sencilla eh, y hacernos ver como una cantidad de cosas y dimensiones que no habíamos visto. Ahora, el ensayo, muchachos, desde el inicio lleva citas. Y en el buen ensayista, el manejo de la información es una virtud. Lleva citas. En los ensayos de Montaigne, que los tengo, pues, no los preparé, bueno, de pronto en el otro video que vamos a hacer se los muestro. En los ensayos de Montaigne, solo de los clásicos de griegos y latinos hay más de 5.382 citas, solo de los clásicos. En Montaigne y en Bacon ni hablar. Entonces, nuestros ensayos llevan citas, se necesitan. Sin citas no hay ensayo. Grábense esto así, sin citas no hay ensayo. Debe haber comillas y referenciada entre paréntesis de quién es, en qué año, para que no cometa plagio. Listo. Ahora, las citas no se hacen para impresionar. Hay gente que cita para impresionar y pues, uy, vea, ¿cómo sé yo? ¿Cómo le...? No, y eso se le nota. Al que hace las cosas por impresionar se le nota. No. En el buen ensayista, por eso el manejo de la información, les decía, es una virtud, porque en el buen ensayista, citar es un acto de modestia, de sencillez, porque el buen ensayista lo que hace es decir, vea, fulano lo pensó mejor que yo y lo dijo mejor, démosle la palabra, le voy a dar la palabra. ¿Para qué lo va a cansar con las cosas mías? Si este señor lo dijo más bellamente, mira lo que dice y tal, te lo presenta. Cuando eso sucede, las citas se leen, uno avanza y es maravilloso. Cuando eso no sucede, las citas se vuelven como un sardinel, como ir por celular andando y ¡pum! Te tropezas. Unas citas grandes, malucas, que uno no sabe. Yo dice, pero este señor, ¿qué? Porque el hombre está chicaneando, diciendo, miren todo lo que yo sé y todo lo que yo me he leído, ¿no es cierto? Entonces, muchachos, en líneas generales esas son las características del ensayo a partir de su origen y evolución, ¿no? Es breve, lleva citas, puede contener un sentido del humor, pero intelectual, la ironía, la cosa inteligente, es decir, el tiro fino que llamamos, ¿no es cierto? Obedece a una indagación personal, siempre una indagación personal, una manera propia de ver, pero tiene en cuenta las ideas ajenas, hace ese equilibrismo entre unos y otros y tiene un estilo propio, un estilo conversadito, un estilo que no es como tan acartonado, pero que en la academia sí lo hacemos con el nosotros o el impersonal C por esa herencia de Bacon y por esa tradición. No se me asusten, no se me amilanen con esto, es muy sencillo, ustedes ya se han leído los cuentos. Este fin de semana en el buzón esperamos, son 7 diapositivas de PowerPoint, no tienen que ser así, todas decoradas, y no, pues que se lean, que sean agradables, pues obviamente.
pero nada del otro mundo, donde nos vas a exponer como el esqueleto de tu ensayo. Si este ejercicio te queda bien, ojo, ojo, el otro video de esta semana va a tener que ver con la forma, con la estructura de ese ensayo, para ayudarte a hacer el PowerPoint que debes subir esta semana al buzón. Pero si este ejercicio esta semana te queda bien, mira, yo te aseguro que casi en un 80% vos tenés ese ensayo hecho. Vos tenés esas 3, 5 páginas escritas ya, si te queda bien esto, porque la planeación es lo más importante, el esqueleto, la estructura es lo más importante a la hora de escribir. Pero eso lo vemos, para no cansarlos, ya me exageré, yo me tengo confianza para hablar, ya 40 minutos. Entonces, el otro video para no cansarlos tanto. Entonces, no se me amilane el tema que quiera sobre los cuentos, obviamente, no es un tema, wow, ese cuento, pero me gusta, no, el tema que quiera que estén los cuentos, porque vas a hacer interpretación de los cuentos, ¿no es cierto? Recuerden que esto es un tour, pero literario. Listo. Muchachos, un abrazo y que estén muy, pero muy bien.